Bien, ahí sí, saluden para así tenemos, gracias, ya están medio acostumbradas, para así tenemos el presente, la asistencia de ustedes. Les decía, bueno, lo estuve hablando, Amado, ¿no? Pero acá no veían las gotas estas las cuales hacía mención, ahora sí, espero, y se está grabando, ¿no? Sí. Bien, las gotas sobre las superficies frías, donde condensa eh, un fluido, que en este caso típico el agua, nos ocupa, pero puede ser otros fluidos. Y podemos ver acá en la primera superficie, en este tubo de cobre, que se forma una película. Bueno, hay una gota que se ve allí, pero también una especie de película. Coalescen las gotas y se arma una película. Y acá en esto no se ve tan claramente, parece como que las gotas se permanecen sin coalescer. Eventualmente se irán desprendiendo y dan lugar a que entre otra gota, ¿no? Les decía entonces, esto sí, se mencionó sobre los modos de condensación. Vamos a abordar en profundidad condensación en película, que es en el cual hay la mayor parte de aplicaciones. Y vamos a mencionar algunas generalidades sobre condensación en gotas. Y hacia allí íbamos, ¿no? Hacia la física de condensación, el cambio de fase de un fluido. Se trata de eso. Y bueno, ahora entonces el gráfico que les hacía mención recién es el típico gráfico. Acá es volumen específico versus temperatura. Se puede presentar de distintas maneras. Lo había dibujado así yo. Y bueno, del agua, ¿no? Y acá tenemos isobaras. Sí, y entonces aquí se destaca aquel punto triple. Aquí. Y he dibujado, pinté la línea azul, donde tenemos el líquido saturado, vapor saturado, en naranja. Y entonces, bueno, tendremos a lo largo, nosotros nos vamos a plantar en esta línea naranja, donde vamos a trabajar, va a ser allí, no nos vamos a ocupar probablemente de toda esta evolución, y tampoco en vapor sobrecalentado, que sería esta región que estoy señalando aquí. Pero está bueno, esta curva la dibujé, la puedo compartir, cómo se dibuja una curva con esta interfase Python. Eso lo puedo compartir. Igual, digo, la curva la tienen, ¿no? Pero cómo acceder a todos los datos de una curva de vapor y de otros también líquidos. Bueno, en este caso era vapor, en este módulo que después lo vamos a usar, International Association for the Properties of Water and Steam. Tienen el sitio web acá que pueden visitar. Entonces es todo lo que habían visto en termodinámica, en general estos datos de vapor. Bueno, hay formas ya hoy muy, muy prácticas de acceder a eso. No sé si, espero que no se siga usando hoy, ¿no? Pero había una tabla de vapor en papel. Nada, está bien, es práctico, pero realmente no es algo para el cual yo privilegiaría el papel, ¿no? Si uno puede acceder a las propiedades así con una línea de código, o con, a veces también les voy a mostrar la aplicación, una aplicación de la web, sí, vamos a ver, así que, y bueno, con eso construí yo este dibujo. Bueno, nos interesa, entonces podemos acceder a propiedades de un vapor de un fluido en la línea de vapor saturado. Bueno, entonces será un proceso que está ligado a remoción de calor en un sistema. ¿No? Porque tenemos vapor que va a pasar a ser líquido. Bien, entonces, en la descripción del fenómeno de condensación sobre una pared, podemos distinguir distintos factores que determinan que el calor transferido durante la condensación, durante la condensación de un vapor puro en distintas geometrías, ¿no? Eso es lo que vamos a ir repasando, vamos a ir viendo cómo determinar la masa de condensado, lo que son los espesores de película de condensado,
y aplicaciones. Bueno, entre las aplicaciones podríamos mencionar que podríamos condensadores para recolección de agua potable, condensación en plantas desalinizadoras, en intercambiadores de calor, en turbinas de vapor, no son todos aplicaciones de ingeniería mecánica en las cuales está presente este proceso. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces de nuevo sobre la curva, como les dije, ¿no? Tendremos acceso a las propiedades de vapor saturado, acá típica, tenemos la temperatura de saturación del vapor para las distintas presiones de trabajo. Esto está en megapascales y acá en grados centígrados. Fíjense acá megapascales, o sea, recuerdan 100 kilopascales, o sea, 0,1 megapascal. Vendría a ser una atmósfera, más o menos. Entonces, para esa tienen 100 grados. Para el agua es la temperatura de saturación. Y bueno, este gráfico también lo construí con ese módulo de Python. Bueno, tendremos vapor puro, temperatura de saturación, sí, correspondiente a la presión total. Si tenemos una mezcla, habría que, en vez de computar esta como la presión total del vapor, la presión parcial que tendrá dentro de la mezcla el vapor. Entonces, por ejemplo, para aire saturado, aquí un dato, ¿no? Con vapor de agua a 20 grados, tendrá una presión parcial de 23 milibar. La presión del vapor saturado en aire. Más chica. Bien. Pero nosotros nos ocuparemos, en general, directamente del problema del vapor puro. Pero sepamos que se puede, con esta conversión, acceder también a poder resolver otros problemas de mezclas. Bien, entonces señalemos que sobre como modos de condensación existen dos modos. El primero acá puse en película, porque es el que se encuentra más a menudo, pero señalemos que la condensación en gotas siempre es el primer tipo de condensación que da lugar, como les mostraba en las fotos precedentes, en la introducción, en la carátula. Todo empieza siempre como gotas. Eventualmente estas podrán coalescer y formar una película. Y bueno, la película se caracteriza entonces por una pared que está húmeda uniformemente. Bueno, sobre las consecuencias que tiene sobre la transferencia, la película significa una barrera, una resistencia térmica, también una barrera física, ¿no? de fluido entre el vapor y la pared que habíamos visto unos tubos recién, puede ser una placa también. Entonces, la película eventualmente puede ser una resistencia térmica. Entonces, bueno, va a influir sobre el coeficiente de transferencia entre una placa y el vapor que va a ir condensando a la misma. Por eso, destaquemos que en condensación en gotas, esa película, ese espesor, ¿no? de fluido líquido, no va a estar, y entonces por eso los coeficientes asociados en condensación en gotas son hasta 10 veces mayores. Como señalo. Bueno, ¿por qué se producirá la película? ¿No? ¿Por qué no quedan gotas si nos convendría, desde el punto de vista ingeniero, de optimizar energía, ¿no? Bueno, en eso va a incidir cómo es la relación de mojado de la superficie. Y vamos a ver que la mayor parte de las superficies usadas industrialmente se dice que el líquido moja a la superficie y se produce finalmente la condensación en película. Ahora, vamos a describir bien qué es esto de mojar. Acá ponemos una... A ver si está. Ponemos una gota sobre una pared, ¿no? Y acá está dibujada entonces la gota, la pared, y
Y bueno, en una gota, si recuerdan de mecánica de fluidos, lo repasamos muy rápidamente aquí, vamos a tener una participación de tensión superficial. Es lo que mantiene a la gota en su forma. Típicamente hay una ecuación, no sé si la puse aquí, la ecuación de Laplace, bueno, para describir no la voy a agregar, pero si no busquen la ecuación de Laplace, es bastante básica. ¿eh? Es la ecuación que define la estabilidad dinámica o estática de la gota, las tensiones que intervienen, la relación entre el delta de presiones, la diferencia de presiones entre el interior de la gota y el exterior de la gota, y la tensión superficial, como una tensión que se distribuye linealmente, como si fuera una membrana. Bueno, y acá está destacada, está cortada esta gota sobre la pared, entonces tendrán esta tensión superficial. Y en este caso se señala entre los distintos medios que aparecen. Entonces acá, fijémonos alrededor del punto A, vemos ahí una sigma WG, bueno, que G es la parte de gas o vapor, tiene que ver con las tensiones entre, bueno, pared y vapor, sigma LG entre líquido y vapor, ¿eh? Es tangente a la superficie de la gota, y entrante a la pared, tendremos ahí en sigma entre W, que es pared, y líquido. Entonces, en este caso, tenemos un estado de equilibrio y viene determinado por esta ecuación que escribimos acá. Es realmente la proyección, entonces, de estas tensiones que participan, que se señalan aquí, es sigma WG, sigma W del vapor, y vapor, sigma WL, que está en la misma dirección, pero con sentido opuesto, y la proyección sigma LG, coseno tita. Tita es este ángulo que está aquí. Y entonces se podría despejar el ángulo tita. Y este es el ángulo que determina si un líquido moja una pared. La condición de mojado se dará si tita, como justo en este caso que mostramos acá, es menor a 90 grados pi sobre 2. ¿Sí? Si no tuvieran esa forma, a ver si tenemos... bueno, lo dibujé aquí porque... bueno, sería una gota... a ver si lo puedo... No sé, lo tenía en el apunte, no sé por qué no la puse. Voy a dar un segundito, voy a la página para mostrarles el dibujo que corresponde. A ver, acá. Pero esto es vapor. Vapor, condensación. Bueno. Condensación. Aquí. Vamos a buscar. Directamente. Bueno. No sé lo que me estaba faltando. Pensé que era... Bueno, lo borré. Imaginen que lo que yo les quería mostrar recién era tita, no beta, y la condición en una gota. Entonces esto sería líquido y lo de afuera sería vapor, sería exactamente lo inverso. En este caso, si esto es líquido y lo de afuera es vapor, acá está mojando el líquido la pared, esta de acá. Estaríamos en una condición de tita, o beta en este caso, pero es menor a 90 grados. Y en esta otra, esta gota, si esto es líquido, lo de afuera es vapor, esta gota no está mojando, porque es tita sí, mayor a 90 grados. Adopta esta forma. Bueno, eso tiene que ver con el tipo de fluido y el tipo de superficie. ¿Ok? Ahora volvamos. Eso lo voy a tener que arreglar.
Pensé que estaban esos esquemitas. Están en la parte de ebullición seguro, pero creo que siempre daba condensación primero, salvo que me haya equivocado. Bueno, queda claro entonces qué es la condición de mojado. Igual con este solo gráfico valía, lo único que tenía en el ejemplito en el otro. Ok, bueno, entonces, en los casos en los cuales entonces no tengamos el mojado, esas gotas no van a coalescer y bueno, se tendrán que eliminar por algún mecanismo, puede ser por gravedad o por algún barrido, pero en la mayor parte de los casos de aplicaciones industriales se forman las películas. ¿Eh? Esto porque se da por el tipo de fluido, el agua y el tipo de materiales, las placas o tubos que se usan, el material típico podrá ser un acero inoxidable. Bueno, esos materiales, combinados con el agua o tal vez con algún aceite, dan lugar a procesos de condición de mojado. Se podrían obtener otras condiciones con mayor coeficiente de transferencia con otros materiales, pero, por ejemplo, sería mucho más caro. Se sabe que los metales nobles, ¿no? El oro, el platino, dan lugar a condiciones de no mojado, ¿no? Entonces, ahí ven una razón por la cual en general ocurre esto del régimen laminar. Después podrían aparecer tratamientos en las superficies, hay tratamientos también aditivos a los fluidos, a los líquidos, pero bueno, tiene esto también un costo, también existe el ensuciamiento de las superficies que bueno, conspira contra una buena transferencia para asegurarse salir del régimen de película. Bueno, así que vamos a estudiar un poco este tema, condensación en película. Me fijo si no hay una pregunta. Ok. Bien. Bueno, y para eso presentamos el siguiente esquema, una placa, esta placa acá azul. Esta teoría tiene más de 100 años, fue desarrollada por Nusselt, del número de Nusselt, que ya habíamos visto, pero bueno, con sus grandes aportes se hizo en este tema, en condensación. Y bueno, él desarrolló la teoría con unas ciertas hipótesis. Él describió cómo podía simplificarse el análisis para la condensación. Bueno, acá tenemos en el esquema una película de densidad ρ sub L, ¿no? La parte de líquido, tendremos su vapor, ρ sub G, la densidad, bueno, la gravedad aquí, es una placa vertical. La temperatura en la frontera será la temperatura de saturación. Allí, al revés, que por ejemplo, estos tienen un aire a problema de placa plana, pero bueno, no, se trata de un líquido y una condición de vapor allí. Y sí, la velocidad es nula en la placa y será máxima en el espesor, aquí. Este espesor se lo llama delta, bueno, es la misma letra que se usa para la capa límite, pero en este caso entonces se llama un espesor de condensado. La temperatura en la pared, TW, es la otra condición de contorno, y bueno, le dije la de la velocidad. Entonces tenemos condiciones de contorno para el problema dinámico, mecánica de fluidos, y también para el problema térmico, energía. Bien, entonces, entre la primera hipótesis, en la primera hipótesis de Nusselt, es considerar que las fuerzas de inercia, comparadas con las fuerzas viscosas o gravitatorias, son mucho menores. Una cuestión que es razonable en un intervalo de régimen. Aquí. Sí, el calor, la dirección del calor, ¿no? Acá la dirección principal es la X, que es tangente a la pared, y la Y es normal a ella. Entonces, el calor en la dirección tangente
es mucho menor al calor en la dirección Y. Aquí se producen los mayores gradientes de temperatura. Es muy razonable pedir eso, pero también tiene que ver con una visión unidimensional del problema. No tenemos fricción en la interfase de vapor-líquido. Acá tenemos el vapor, acá el líquido, el tau, ahí las tensiones de corte son nulas. Ahí tenemos una condición de borde dinámica adicional a esta que pusimos. Bueno, aquí, como condición, como resultado de estas condiciones anteriores, en este caso, va a resultar, esta vez una resultante de las anteriores, que sí, bueno, esto es una condición de contorno que se había mencionado recién, ¿no? Que la temperatura en Y igual delta es la temperatura de saturación y la pared estado W, tenemos una variación lineal, se puede aceptar como un resultado que va bien con la teoría. Las propiedades en el líquido allí se toman a una dada temperatura, darse la temperatura media, o una dada de temperatura de referencia, pero no vamos a considerar su variación respecto a la dirección Y, o la X. La X ya dijimos como que era, las variaciones en la dirección X son mucho menores a las variaciones en la dirección Y, pero entonces vamos a usar un único valor de referencia para estimar las propiedades físicas, cosa que ya vimos en otros problemas, ¿no? En convección solíamos también hacer lo mismo. En propiedades físicas me refiero a densidad, viscosidad. Si no hay realmente gradientes de temperatura muy importantes, es muy razonable hacer eso. Y la tensión superficial no va a afectar a este escurrimiento, ¿sí? Fíjense que la tensión superficial participa, y la pusimos en la filmina anterior, cuando tenemos curvaturas que están presentes en un líquido. Aquí, ahí es inevitable. En cambio, en este caso, bueno, acá hay una curvatura muy pequeña, pero en el mayor recorrido de la película, si uno se fija, la curvatura es muy baja. Entonces, la participación de fuerzas de origen de tensión superficial son realmente despreciables. Si aumenta el espesor de esta película, aumenta el caudal, bueno, esta hipótesis podría luego ponerse en juicio. Bueno, entonces, planteado este problema, podemos resolverlo, tiene solución analítica. Entonces, para ello, vamos a resolver la ecuación de continuidad y la ecuación de conservación de cantidad de movimiento y la ecuación de conservación de la energía. Bueno, recordemos esta ecuación 1, la ecuación de Navier-Stokes, ¿sí? Donde tenemos el término local no estacionario, el término convectivo o inercial, también se podría decir, las fuerzas volumétricas, el gradiente de presión y el término difusivo o viscoso. Y en la ecuación de conservación de energía, bueno, acá ya está puesta la parte estacionaria. Va a ser un problema estacionario el que vamos a resolver, así que acá no va a estar la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, y directamente nos queda aquí ρ CPU, producto gradiente de la temperatura. Esto sería la parte de la derivada material, que iba hacia la izquierda en la ecuación de la conservación de energía, bueno, en el primer miembro de la ecuación de energía, así como la habíamos presentado en convección. Y esto se iguala entonces a los términos de disipación, el producto entre tensiones de corte y velocidad de formación, ¿sí? Y menos la divergencia del flujo de calor, que en este caso se escribe
como con la ecuación de Fourier. Perdón, con la ley de Fourier. ¿Sí? Ahí está. Entonces, bien, entonces en estas dos ecuaciones que tenemos que resolver, la ecuación de continuidad, bueno, son las, ¿no?, derivada de u respecto a x, más la derivada de ux, perdón, respecto a x, y la derivada de u sub i respecto a y, no aportan directamente esas ecuaciones. Entonces, nos vamos a concentrar directamente en mirar la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Y la escribimos para la coordenada vertical, la coordenada principal. Recuerden, habíamos hecho esto mismo para capa límite, ¿no? El tema de convección. Habíamos demostrado, ¿no?, que si había una dirección principal, podríamos estudiar los cambios que sucedían en relación a ella. Y el análisis aquí es muy semejante. Por eso directamente escribimos la ecuación para x. Bien, entonces tenemos aquí que, por un lado, entonces, no tenemos el término no estacionario y tenemos términos convectivos. Y de nuevo aquí el gradiente de presión en la dirección X, la fuerza volumétrica o la aceleración volumétrica, que sería G, lo que interviene aquí, y el término de difusión. Bueno, entonces, como condiciones de borde, se ponía la condición de no deslizamiento, habíamos puesto en la pared, y que también la pared es impermeable, la velocidad en la dirección Y es nula, y el gradiente sí, esto era la condición de tensión de corte nula, ¿no? La derivada de U respecto a Y en Y igual delta, esto por la viscosidad dinámica, eso sería la tensión, que habíamos dicho que son las tensiones, según las hipótesis de Nusselt, nulas. Entonces esta es la condición, va sobre la derivada de U. Y bueno, esta ecuación que me había aparecido aquí. La ecuación de conservación de cantidad de movimiento, entonces, siguiendo este arreglo, nos queda así. El término del gradiente de presión, en realidad, en esta ecuación hay algo que ha cambiado, que tiene que ver con el término de gradiente de presión. En esto podemos recordar algo que hemos hecho cuando estudiamos las hipótesis de la aproximación de Boussinesq. Entonces, el gradiente de presión es directamente ρ de vapor por G. Se termina expresando en términos de una fuerza de flotación. ¿Cómo lo razonábamos eso? Bueno, sabíamos que la derivada de la presión respecto a Y era nula. Y estudiábamos lejos de la pared, cómo era la función de presión. Y lejos de la pared teníamos un problema como de hidrostática. Entonces, lejos de la pared, nos aparece esta relación con las velocidades nulas. Y dado que no tenemos variaciones en la dirección de Y, podemos traer esta expresión hacia cerca de la pared. Bueno, eso, si llegan a tener una duda, igual está claro acá, ¿no? Pero lo habíamos visto también en el tema de Boussinesq. Por eso entonces nos queda este gradiente de presión como ρg por G. Entonces aparece este arreglo aquí de G, termina multiplicando a 1 menos esto, ρg menos ρl. ρl es el ρ del fluido, ¿no? Por acá es el que interviene en la ecuación del fluido. Esta es la ecuación para el fluido, perdón, para el líquido. Pero bueno, esto le habéis dicho lejos de la pared, como deberían ser los valores de presión. Ok, bueno, y también habíamos dicho que podíamos despreciar los términos convectivos de la ecuación, o sea, los que están en el miembro izquierdo, término convectivo que está tachado.
Y nos queda algo entonces muy simple. Queda solo el término difusivo y el término de, bueno, este modificado de fuerzas volumétricas, modificado por el aporte del gradiente de presión. Bien, entonces, ¿se puede resolver esto? Esto de acá es una ecuación diferencial muy simple. Esto acá tenemos algo que es una constante y nu por la derivada segunda de u respecto a y dos veces. Despejamos u, que va a ser algo parabólico. Entonces, bueno, vamos a tener una u que dependerá, bueno, de y, porque es función de eso, y de delta. Sí, ahora va a aparecer delta también, porque esta ecuación se integra entre 0 y delta. Ok. Delta, entonces, es el espesor de condensación, de capa límite de la condensación. Eso se pueden prolijar. Diría más bien, entonces, capa límite o espesor de condensación. Página 13. Bien. Entonces, bueno, ahí está de nuevo escrita, ¿no? La misma la ecuación anterior. Esta es la ecuación a la cual llega Nusselt en el 1916. Y lo que pasa con la ecuación de conservación de energía es aún más simple. Se cancelan los términos convectivos, que serían este, y también este aporte de la disipación a la producción de calor, o la remoción de calor, es nula. Entonces, directamente va a quedar la divergencia de la ley de Fourier, es decir, el laplaciano, ¿no? Estos dos se van. Ya decía, es despreciable frente a este calor. Entonces queda la ecuación de Laplace. Y esa la vimos, es la ecuación de conducción, la primera ecuación que vimos. Así que, bueno, dan lugar en una placa plana a soluciones lineales. Por eso lo que yo les había adelantado cuando hacíamos el resumen de las cosas, de las hipótesis de Nusselt, la estamos deduciendo, esa relación lineal, ¿no? Planteando la condición de conservación de energía, con el condicionamiento de que es estacionario, que los términos convectivos y la disipación es mucho menor al término de flujo de calor. Entonces, bueno, dadas esas condiciones, pasa esto, tenemos una distribución lineal de la temperatura, que en Y igual 0 vale TW, en Y igual delta vale TS, la temperatura de saturación. Bueno, entonces, resolviendo la ecuación diferencial número 6, llegamos a esta ecuación para la velocidad. Y la otra, la lineal, la tenemos allí también, para la temperatura. Tenemos las dos ecuaciones de Nusselt. Bueno, con esto podemos resolver el problema, ¿no? El problema laminar en la placa plana de condensación. Es aún más simple que, si se quiere, que el problema de capa límite, ¿no? Matemáticamente. Es algo muy, muy sencillo. Entonces, si no tenemos delta, ¿no? A priori, queda como una condición de borde, está definiendo a U, pero también como en capa límite, todo queda referido a delta, pero ¿cómo sacamos delta en este caso? ¿No? En capa límite habíamos encontrado una relación con Reynolds y Prandtl, bueno, en el caso térmico, ¿no? Era lo que no Prandtl, sino Blasius. Blasius había determinado el delta. En este caso es sencillo, se recurre a una relación para el caudal. Entonces se dice, el caudal M punto se define como la densidad del líquido por la velocidad por la superficie que atraviesa, ¿no? Acá, no tengo el dibujito, sí, acá. Se puede ver acá, M punto, sería esta la superficie. Bueno, acá es una línea, pero imaginen una también dimensión entrante, sería una superficie. Por eso acá aparece integrado en la línea, en el Y, de 0 a delta. Integran la velocidad y les da
el M punto. ¿Ok? Bueno, y U la tenemos, su forma analítica aquí, como este polinomio que está acá. Y de integrarlo, lo integramos, nos quedará en función de delta algo, ahora delta cubo, y eso es el caudal. Entonces tenemos una relación entre caudal y espesor de condensado. Bien, entonces, continuando con el análisis, acá en estos dos, en este esquema, analizamos qué es, analizamos, decía, el proceso ahora térmico también, por el cual se va condensando vapor. Entonces, tenemos una masa de condensado a una altura Y dada, pero a una altura perdón, X, y una altura X más delta X o menos, depende cómo bueno, acá sería más si X está avanzando para acá. Tenemos una nueva cantidad que va condensando, se agrega a este caudal, aparece de diferencial M punto. Y tenemos M punto más diferencial M punto. Bueno, pensando que el calor sensible, debido a cambios de temperatura, es despreciar o relativo al calor total involucrado, como que todo el calor está ocurriendo en términos de calor latente. Ahí sí, tengo alguna pregunta, algún pedido. Entonces, bueno, retenemos eso, que está todo el calor siendo utilizado, ¿no?, en la condensación, o sea, en el cambio de fase. El calor, entonces, por un lado, en el fluido, lo podemos describir con la ley de Fourier, K, la derivada de T respecto a Y, bueno, en cualquier posición, pero en Y igual 0 está bien, nos evitamos otros calores, a pesar de que había dicho que el calor en la dirección X es despreciable. Pero bueno, simplifica las cosas. Y de todas formas, el calor es lineal. Habíamos visto que perdón, el calor no. La distribución de temperaturas es lineal. Y entonces, haciendo la derivada de T, nos queda esta pendiente, T sub S menos TW dividido delta. Esa sería la pendiente de delta T dividido delta Y. Bueno, este calor total, se iguala, entonces les decía, con el calor latente, y aquí aparece entonces esta entalpía de cambio de fase, HFG, por diferencial M. Bueno, diferencial M, diferencial X, podría estar, bueno, del otro lado, bueno, es lo mismo. Es bueno, analizando esta figura, es que se consigue, ¿no? Acá tenemos el diferencial M, HFG, esto es el diferencial X. El diferencial X es lo que sería como el área que está transfiriendo calor. Bueno, la línea, pensando de nuevo en la dimensión entrante al pizarrón, en este caso a la pantalla. Muy bien, así que eso queda claro. Entonces podemos sustituir M punto, esto acá, y sustituimos M punto con la expresión que encontramos hace un ratito, esta, que en función de delta, y bueno, nos queda esta ecuación acá, 13, de nuevo, calor por la ley de Fourier, igualado entonces al calor latente de cambio de fase por la derivada del caudal respecto a X. Como la tenemos esa cantidad, bueno, ahí aparece entonces una derivada de delta respecto a X, esto era un delta al cubo, ¿recuerdan? M punto. Entonces queda delta al cuadrado por la derivada. Ok. Y esto es todo analítico. Y podemos despejar, y es lo que se hace.
Entonces, despejar de acá a delta. Entonces, bueno, hay que despejar de esta ecuación. ¿Eh? Delta cuadrado diferencial delta, y pues todo lo que de x pasarlo para otro lado. Y entonces eventualmente se puede llegar a esta expresión para delta, que queda en términos del gradiente de temperatura acá arriba, la conductividad, la viscosidad, la posición X, y abajo este término de diferencial de densidad, que estaría ligado a la flotación, y el calor latente, IG. Entonces, encontramos una expresión analítica para el espesor de condensado. Luego, esta expresión en la práctica vale para una cantidad para un rango de valores, y para extender su validez, por ejemplo, si aumentara mucho el caudal, si aumentara, ahora vamos a definir el número de Reynolds, ¿no? Cuando se aumenta ese número de Reynolds, tal vez ya las hipótesis de Nussel empiezan a no ser tan ciertas, ¿no? Aumenta el número de Reynolds y, por ejemplo, los términos convectivos empiezan a ser más importantes. O también otra cosa que sucede es que empezamos a tener perturbaciones, y esas perturbaciones hacen que la capa de condensado ahora hago así con la mano, no sé si lo ven, pero que se curva. Ahora lo vamos a ver en una figura. Algunas hipótesis de Nussel ya dejan de cumplirse. Entonces, se verificó que se puede extender esta relación corrigiendo, teniendo este valor HFG. Es algo práctico, ¿no? Este valor. Bueno, este es un valor que viene, como les había dicho recién, ¿no? Es la entalpía de cambio de fase, entonces, que tiene que ver, está definida, ¿no? Por la entalpía de vapor saturado, la entalpía de líquido. Entonces, ese valor, que es de propiedades de fluido, se corrige con un parámetro adimensional que ya vimos antes. Es el número de Jacob. Lo vimos en solidificación, sí, en proceso de solidificación, ¿no? Como que era uno de los problemas de conducción transitoria. Bien. Ahora vamos a ver entonces una expresión, ¿eh? El coeficiente de transferencia, dado este espesor delta, se definirá para condensación de la siguiente forma. Sería H, sería Q, un calor transferido, dividido el delta T entre la temperatura de saturación y la temperatura de pared. Y el calor lo habíamos hace un ratito estimado, ¿no? Con la ley de Fourier. Estaba acá. Si se fijan, están las dos cantidades de nuevo, el mismo, el K por el delta T, ese mismo delta T. Así que finalmente es K, la conductividad térmica, dividido delta. Es directamente eso, el coeficiente de la referencia. Acá es en forma exacta así, la inversa. Bueno, K por la inversa de delta. Recuerden, en convección también pasaba eso. No que era aproximado en convección, acá es directo. Y un número de Nussel también se puede definir en términos, entonces, de este H, como una forma dimensional de H por la X dividido K. Y ya dado que H es K dividido delta, sería directamente Nussel X dividido delta. Así que vean que en esta teoría todo es muy, muy simple. Bueno, esta cuestión de que quedó un cuarto acá, habían visto recién, ¿no? Que esa ecuación de orden que había quedado para delta, de no lineal para delta, pero nada más. Entonces, Nussel se puede expresar siguiendo esta receta, ¿no? Tenemos X, tenemos delta. Esto es, sí, arreglando lo anterior, ¿no? Acá aparece 4 vale un cuarto, entonces esto es raíz de 2. Hay algo que termina reemplazándose aquí, que da lugar a esta ecuación para Nussel.
Acá tenemos delta y acá tenemos x sobre delta, ¿no? Entonces por eso, bueno, queda hacer la operación, no es muy difícil pasar de acá hasta acá. Y es analítica. Y aquí le puse a calor latente esta prima, H', en principio sería esta propiedad de fluido, sí, de fluido, pero después se corregirá, les decía, con este parámetro dimensional Jacob. Bueno, a ver, les iba a pedir, hago una breve pausa y vuelvo, ¿sí? Sí, voy a detener un segundito y vuelvo en 5 minutos.